Durante años, China se vendió como una máquina imparable, un país que convirtió el esfuerzo en ley, el sacrificio en costumbre y la ambición en una forma de sobrevivir, trabajar más, rendir más, aguantar más. Esa fue la promesa, y durante mucho tiempo pareció funcionar. Pero algo empezó a torcerse, porque debajo de ese ritmo brutal, de ese crecimiento que desde fuera parece admirable, hay una fatiga que ya no se puede esconder tan fácil, una sensación cada vez más extendida de que correr no está llevando a ninguna parte, de que trabajar sin descanso ya no garantiza una vida mejor, de que el futuro, en vez de abrirse, se está encogiendo. Y ahí aparece lo más inquietante: cada vez más jóvenes en China están dejando de creer en el juego. Lo llaman tangping, tumbarse. Lo llaman bailan, dejarlo pudrirse. Y cuando una generación empieza a pensar así, el problema ya no es económico, empieza a ser mucho más profundo. Para entender lo que está pasando ahora, hay que mirar de frente cómo se construyó todo esto. China no creció de forma suave ni cómoda, creció empujando a su gente hasta el límite. Durante años, el mensaje fue claro: si quieres avanzar, tienes que aguantar. Jornadas largas, presión constante, competencia feroz. No era una excepción, era la norma. El famoso modelo 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, no es una exageración. Para millones es simplemente la realidad. Y al principio parecía tener sentido. El país avanzaba, las ciudades crecían, las oportunidades parecían multiplicarse. El sacrificio se justificaba porque había algo al otro lado, algo mejor, algo que hacía que todo ese desgaste valiera la pena. Pero ese espectáculo de crecimiento esconde algo asfixiante, porque cuando una sociedad vive durante tanto tiempo bajo ese nivel de exigencia, el esfuerzo deja de sentirse como progreso, empieza a sentirse como una carga permanente, como si la vida entera estuviera diseñada para rendir, producir y no detenerse nunca. Y lo más inquietante no es solo el ritmo, es la sensación de que no puedes salirte de él sin pagar un precio, porque aquí no se trata solo de trabajar duro, se trata de demostrar que sigues dentro del sistema, que sigues corriendo, que no te has quedado atrás, y cuando parar empieza a sentirse como un fracaso, algo dentro de la gente empieza a romperse. Durante mucho tiempo, todo esto funcionaba porque había una promesa clara: tú das más que los demás, aguantas más que los demás, y el sistema te devuelve algo, no inmediatamente, pero sí lo suficiente como para justificar el esfuerzo. Una vida mejor, más estabilidad, más seguridad que la generación anterior. Ese era el acuerdo silencioso que sostenía todo. El problema es que ese acuerdo empezó a fallar. Cada vez más jóvenes hacen exactamente lo que se espera de ellos, y aún así sienten que no llegan a nada sólido. Trabajan más horas, se preparan más, compiten más duro, pero cuando miran su vida, lo que ven no es progreso, es estancamiento. Pero debajo de esa maquinaria brillante late algo casi monstruoso, porque el costo de vida sube, la vivienda se vuelve cada vez más difícil de alcanzar y la competencia no deja espacio para el error. Todo exige más, pero devuelve menos margen. Y entonces ocurre algo peligroso. El esfuerzo empieza a sentirse como una inversión sin retorno. Ya no se trata de no querer trabajar, se trata de no ver sentido en hacerlo de esa manera, y ahí es donde la frustración cambia de forma. Ya no es un problema individual, no es no me esforcé suficiente, es algo más incómodo, estoy haciendo todo bien y aún así no alcanza. Cuando una generación entera empieza a sentir eso, la motivación no desaparece de golpe, se desgasta, se enfría y poco a poco deja de empujar. Y entonces aparece algo que al principio muchos interpretaron mal. Tangping, tumbarse, no correr, no competir, no obsesionarse con escalar, vivir con lo mínimo necesario, reducir expectativas y salirse, en la medida de lo posible, de esa carrera constante que nunca se detiene. Pero lo realmente inquietante viene después. Bailan, déjalo pudrirse. Aquí ya no se trata solo de bajarse del ritmo, se trata de soltarlo todo por dentro, de asumir que el sistema no merece el esfuerzo, que intentar cambiarlo es inútil, que luchar contra esa presión solo termina desgastándote más. Pero toda esa promesa de progreso empieza a oler a encierro humano, porque esto no es una moda ni una actitud superficial, es una respuesta, una forma de decir: si el juego está diseñado para exigirme todo sin garantizarme nada, entonces dejo de jugar. Y eso lo cambia todo, porque no es que no puedan competir, es que decidieron parar, no es que no tengan ambición, es que dejaron de creer en la recompensa. Y cuando una generación empieza a pensar así, el problema ya no es que trabajen menos, el problema es que ya no están convencidos de que valga la pena hacerlo.
Lo más inquietante de todo esto no es que algunos jóvenes trabajen menos, es que cada vez más dejan de creer en lo que viene después, porque cuando el esfuerzo ya no garantiza nada claro, empiezas a replantearte todo, no solo el trabajo, también la vida entera. Casarte, tener hijos, comprar una casa, todo eso que antes parecía parte natural del camino, ahora empieza a sentirse como una carga demasiado pesada para una recompensa que no está asegurada. Pero ese espectáculo de crecimiento esconde algo asfixiante, porque lo que empieza a aparecer no es rebeldía, no es gente protestando, es algo mucho más silencioso, personas que simplemente se desconectan, que ya no ven sentido en construir dentro de un sistema que no les devuelve lo suficiente, que dejan de proyectarse a largo plazo porque el presente ya es demasiado exigente, y eso cambia todo, porque cuando una generación deja de imaginar su futuro, deja de construirlo, ya no hay prisa por avanzar, ni motivación por crecer, ni interés en seguir el mismo camino que antes parecía inevitable. No es que no quieran una vida mejor, es que ya no están seguros de que exista, y cuando esa duda se instala, el problema deja de ser económico, se vuelve algo mucho más profundo. Aquí es donde todo deja de parecer un problema individual y empieza a sentirse como algo mucho más grande. China no solo creció por sus fábricas, sus ciudades o su tecnología, creció porque millones de personas estaban dispuestas a empujar sin parar, a trabajar más, a competir más, a aguantar más. Ese fue el verdadero motor. No era solo economía, era mentalidad, pero ese motor empieza a perder fuerza, no de golpe, no con protestas masivas ni con una caída visible desde fuera. Empieza de una forma mucho más silenciosa y por eso mismo más peligrosa, con gente que ya no quiere darlo todo, que trabaja, sí, pero sin esa ambición de antes, que cumple, pero sin creerse realmente el juego. Pero debajo de ese crecimiento hay algo que empieza a vaciarse, porque un sistema así no se sostiene solo con presión, normas o disciplina. Necesita algo más difícil de fabricar. Personas que crean en lo que están haciendo, personas que sientan que todo ese esfuerzo tiene sentido, que vale la pena seguir empujando, y eso es justo lo que empieza a faltar. Cada vez más jóvenes consumen menos, aspiran menos, se arriesgan menos, no porque no puedan hacer más, sino porque no ven claro para qué hacerlo. Y cuando esa duda se extiende, el impacto no es inmediato, pero es profundo. Porque el problema ya no es cuánto puede crecer el país, es cuánto tiempo puede seguir creciendo cuando una parte de su gente empieza a soltar el esfuerzo que lo sostenía, y cuando eso pasa, el sistema no se rompe de golpe, se empieza a apagar desde dentro. Es fácil mirar todo esto y reducirlo a una idea simple: jóvenes que no quieren trabajar. Pero esa explicación es demasiado cómoda y probablemente demasiado equivocada, porque Tang Ping y Bai Lan no son solo actitudes individuales, son síntomas, señales de algo más profundo, una forma de decir que el modelo dejó de convencer, que el esfuerzo dejó de parecer justo, que el futuro dejó de sentirse atractivo. Y ahí es donde aparece la pregunta realmente incómoda. Si una de las potencias más grandes del mundo empieza a notar que su propia juventud ya no quiere seguir el ritmo que la hizo crecer, el problema es la generación o el sistema que ya no logra motivarla. Porque quizá lo que está ocurriendo en China no es un caso aislado, quizá es una advertencia, una señal de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando exige tanto durante tanto tiempo, que al final una parte de su gente decide que ya no vale la pena seguir intentando. Y cuando eso pasa, el problema ya no es el crecimiento, el problema es que el motor humano que lo sostenía empieza lentamente a apagarse.